Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes hoy para predicar la palabra de Dios. Como pueden ver, no estoy en mi oficina. Espero que para la semana que viene estar con ustedes otra vez. Pero gracias a Dios puedo seguir ministrando la palabra de Dios desde lejos y doy gracias a Dios por eso. Hoy vamos a seguir nuestro estudio de 1 Corintios y estamos en capítulo 6. La semana pasada vimos un pasaje que realmente es muy interesante. Y en ese pasaje, Pablo nos enseñó 3 conceptos bíblicos que tenemos que entender sobre nuestros cuerpos y el pecado. 3 conceptos bíblicos que tenemos que entender sobre nuestros cuerpos y su relación con el pecado. La semana pasada vimos que los romanos y los griegos tenían un concepto muy distinto, muy particular sobre el cuerpo. Ellos creyeron en algo que se llama dualismo. Dualismo significaba que el alma y el cuerpo son como divididos en cierta manera. El alma es espiritual, el cuerpo no es espiritual. El alma es eterna, el cuerpo no es eterno. El alma es bueno, el cuerpo es malo. O sea, todas las cosas malas venían del cuerpo, pero no importaba para ellos porque la relación con Dios dependía únicamente del alma que uno tenía. Para ellos, la eternidad significaba la liberación del cuerpo de la carne mala. La liberación de este cuerpo, eso fue la eternidad. El cuerpo físico para ellos fue insignificante. Ellos pensaron que como el cuerpo era así, que ellos podían hacer lo que ellos querían con sus cuerpos. Ahora, eso fue la filosofía griega y la práctica de los romanos en aquel entonces, pero también vemos que Pablo está combatiendo esta idea en la misma iglesia de los Corintios. Ellos dijeron, recuerden, ellos dijeron, todo me es lícito, todo me es permitido, puedo hacer lo que quiero. Ahora, alguien me preguntó en la semana, ¿cómo sabemos que son los corintios que están diciendo esto? Bueno, la verdad es que lo sabemos por el contexto. El contexto no permite ninguna otra interpretación. Esto fue la idea que tenían los corintios, porque Pablo dice en versículo 2, pero el cuerpo no es para fornicación. Entonces es imposible que Pablo o Dios está diciendo todo es permitido, el cuerpo no es para fornicación, fornicación no es permitido. Así que los corintios dijeron eso y Dios respondía. Vamos a volver a leer el párrafo entero, porque hoy vamos a ver un solo versículo del mismo párrafo. Dice así en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, mire conmigo, dice, los corintios dijeron, todas las cosas me son lícitas. Pablo dice, mas no todas convienen. Los corintios dijeron, todas las cosas me son lícitas o permitidas. Pablo dijo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los corintios dijeron, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pablo dijo, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y el pasaje sigue, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es el párrafo que vamos a seguir hoy en unos momentos en versículo 18. Pero la semana pasada vimos 3 conceptos que tenemos que entender en cuanto al cuerpo. Quiero hacernos recordar de eso porque si no, no podemos entender el pasaje de hoy.
El primer concepto que tenemos que saber, que vimos la semana pasada, es que la libertad en Cristo tiene limitaciones. Gracias a Dios, al conocer a Cristo, tenemos libertad en Cristo. Somos libres de la ley, Pablo nos dijo. Somos libres de la religión, de las cosas que el hombre intenta imponernos. Somos libres de la esclavitud del pecado. Antes fuimos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo, siervos del Señor, y podemos servir al Señor y no estamos más bajo la esclavitud del pecado. Pero Pablo nos da en este pasaje, y vemos en la Biblia, algunas limitaciones a nuestra libertad. Él dice, por ejemplo, en este mismo pasaje, en versículo 2, que si es pecado definido por Dios como pecado, no estamos libres para pecar. Él dice en versículo 2, el cuerpo no es para fornicación. Entonces, tenemos libertad en Cristo, pero no para fornicar. Tenemos libertad en Cristo, pero no para pecar. Tenemos libertad en Cristo, pero no para desobedecer los mandatos de Dios. Pablo dice en versículo 1 que los corintios dijeron todo es permitido, y él dice, pero no voy a ponerme bajo nada que me domina. Dice, no voy a ponerme bajo lo que no conviene. Entonces la palabra convenir allí significa si no ayuda, si no es de beneficio, si no es de bendición. Entonces eso limita mi libertad. Solo voy a hacer lo que bendice, lo que es de bendición, lo que edifica el cuerpo. Él dice, hay libertad en Cristo, pero no voy a dejar que nada me domina. Porque si mi libertad en Cristo me lleva a ser dominado por algo, entonces mi libertad se transforma de vuelta en esclavitud. Vimos eso. Entonces, sabemos que la fornicación domina, esclaviza. Las consecuencias de fornicación son muchas y profundas. Fornicación produce dolor, engaño, mentiras, amargura, hogares destruidos, niños destruidos, matrimonios destruidos, tanta destrucción que hace la fornicación. Y Pablo dice, ustedes dicen que todo es permitido, pero yo digo, no voy a esclavizarme de vuelta a ningún pecado. Entonces, Pablo está diciendo que tenemos que entender que gracias a Dios tenemos libertad en Cristo, libres de la ley, libres de la esclavitud del pecado, pero no libres de los mandamientos de Dios y no libres para hacer con nuestros cuerpos lo que nosotros queremos. Vemos también el segundo concepto que tuvimos que ver la semana pasada, es que el cuerpo humano es eterno. Ellos dijeron que que la vida eterna es ser liberado de este cuerpo. Pablo dijo en versículo 14 que nuestros cuerpos resucitarán, serán glorificados, serán cambiados, pero estos cuerpos son eternos, resucitarán. Y en versículo 15 Pablo dice que nuestros miembros son miembros de Cristo. Así que el segundo concepto es que este cuerpo es eterno, entonces lo que hago con mi cuerpo es importante delante de Dios. El tercer concepto que vimos la semana pasada es que la fornicación tiene grandes implicaciones. Tiene grandes implicaciones para nuestras vidas. Pablo decía en versículo 15 que si yo me uno con una ramera, hago que los miembros de mi cuerpo, que son miembros de Cristo, se hacen miembros de una ramera. Y Pablo está diciendo, esto es contradictorio, no puedo tomar los miembros de mi cuerpo, que son miembros de Cristo, unirme a una ramera en fornicación, es una forma de fornicar, y unir el cuerpo de Cristo con una ramera. También Pablo decía en versículo 16 que si yo me uno con una ramera, entonces me hago un cuerpo con ella. Yo soy uno con Cristo. Y Pablo está diciendo, es absurdo, es contradictorio que mi cuerpo, que es uno con Cristo, se hace un cuerpo con una ramera. Eso es imposible. Entonces Pablo está ilustrando que relaciones con una prostituta en sí, específicamente, es pecaminoso y contradictorio, pero también está hablando de la palabra porneía, fornicación en general, que todo eso es totalmente contradictorio para un creyente y las implicaciones en la vida del creyente son inmensas. Entonces, Pablo
nos enseñó todo eso y ahora sigue en versículo 18 a 20, que es el mismo párrafo, y nos sigue enseñando la gran importancia del cuerpo físico para Dios. Y nos va a dar dos mandatos que todo creyente tiene que obedecer con su cuerpo. Dos mandatos que vos y yo tenemos que obedecer en nuestros cuerpos. Vamos a leerlos en versículos 18 a 20. Dice así, primer mandato, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Y aquí viene el segundo mandato. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tenemos dos mandatos en este pasaje. Huid de la fornicación y segundo, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Ahora, la verdad es que yo quería predicar estos dos juntos, pero es imposible. Realmente cada uno de los mandatos es digno de una buena investigación y desarrollo. Así que hoy vamos a ver un solo mandato. Y ese mandato es huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Ahora, quiero que observamos en versículo 18, en primer lugar, que esto es un mandato. Es un imperativo. Esto no es opcional. Esto no es huir si te parece. No es huir si crees. Es un mandato. No es cultural. Siempre tratamos de hacer que estas cosas sean culturales, que en otros tiempos tenés que huir de ciertas cosas. Hoy están aceptados. Hoy utilizan eufemismos, ponen palabras en vez de la palabra fornicación. Tratan de pintarlo como algo normal, como algo aceptable, como algo bien. Y la cultura nos dice vez tras vez, pero esto no es cultural. Es un mandato eterno de Dios. Y lo que tenemos que hacer, como sabemos, con todo mandato de Dios es obedecer. Y Dios quiere que nosotros obedecemos este mandato. Ahora, el mandato es huir. Me gusta la definición de esta palabra, que realmente significa huir. Es muy simple. Huir. La palabra en griego significa escapar, evitar peligro. Me gusta esta forma de traducir. Es desaparecer. Desaparecer. Cuando hay tentación de fornicación, ¿qué tenemos que hacer? Desaparecer. Dejar de ser visibles. Es una palabra fuerte que tiene la idea de algo de repente, algo vehemente, urgente. No mires, no calcules, no pienses. Debes llegar a ser un reflejo. Hay tentación, hay fornicación. Huir. Hoy en día decimos borrarse. No tenemos que esperar, investigar, mirar un poco, tratar de... No, huir. También quiero observar que el verbo, el imperativo, es en tiempo presente. ¿Qué significa? Huid siempre. Significa seguir huyendo. Significa que como estilo de vida esté huyendo de la fornicación siempre, en cada momento, en cada oportunidad, hay que huir. Ahora, la palabra de Dios dice esto vez tras vez. Nosotros lo hemos visto ya en nuestros estudios porque hemos hecho mucha referencia a este pasaje. En 1 Tesalonicenses 4, 3 a 5, Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es que os apartéis de fornicación. Es otro mandato. Os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Os apartéis de fornicación. En Efesios 5, versículo 3, hemos visto también varias veces, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Que no se nombre entre nosotros. No debe ser parte de nuestras vidas. Entonces, Pablo está dando un mandato aquí, muy claro. Y ojo, es importante observar que Pablo lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Y quizás uno dice, ¿por qué lo repite tantas veces? Y creo que hay dos razones. Uno, que es tan importante, porque las implicaciones son tan grandes,
porque los resultados, las consecuencias son tan inmensas. Y quizás también lo repite tantas veces porque nosotros tenemos tanta habilidad de racionalizar nuestro deseo de fornicar. Entonces, Pablo los marcó otra vez aquí. Ahora, ¿recuerdan? Nos acordamos que es fornicación. Realmente es una palabra muy amplia. La mejor traducción es toda inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual. Debemos recordar que incluye relaciones fuera del matrimonio, prematrimonial, aun si son novios, si tienen relaciones diciendo, bueno, vamos a casarnos igual, es fornicación. Si los que se juntan, como se dice, como eufemismo, los que viven juntos sin estar casados, es fornicación. Adulterio es una forma de fornicación. Actos homosexuales es fornicación. Prostitución es fornicación. Y la palabra pornografía viene de esta palabra, que en griego es la palabra porneia, y lo que uno hace cuando está pecando con pornografía es fornicación. Todas estas son formas de fornicación y Pablo dice, huid de la fornicación, porque dijo que esas cosas nos dominan. Y en nuestro texto, en versículo 18, dice, huid de la fornicación, y después dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, la verdad es que no estamos totalmente seguros de lo que Pablo quería decir con esto, porque nuestros cuerpos participan en muchos de nuestros pecados. Pero Pablo creo que está diciendo que esto es un pecado hecho con el cuerpo, pero también que va en contra del cuerpo. Porque la fornicación domina, esclaviza. Los que están luchando con pornografía, que están luchando y lo que tienen que hacer en esa lucha es huir. Pero ¿por qué luchan? Porque esclaviza. Porque una vez que están esclavizados por la pornografía, hay muchos hombres sin Cristo que nunca salen de eso y tiene graves consecuencias en su vida. Los creyentes que se esclavizan con pornografía, les cuesta mucho ganar victoria sobre eso porque esclaviza. Y Pablo había dicho, no voy a hacer nada que me domina. Y aquí está diciendo que estoy pecando contra mi propio cuerpo. Está diciendo que cuando yo cometo fornicación, me estoy uniendo con otro. Con mi cuerpo estoy uniéndome con otro, cuando debo estar unido solamente con Cristo. Pablo dice que estoy haciéndome con mi cuerpo un solo cuerpo con otro, cuando mi cuerpo y mi alma pertenecen a Dios. En versículo 20, lo que veremos en el próximo mensaje, la última frase dice que vuestro cuerpo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi espíritu es de Dios, pero también mi cuerpo es de Dios. Entonces estoy pecando contra mi propio cuerpo cuando cometo fornicación. Ahora, para ilustrar este imperativo, este mandato hoy, quiero darles 3 ilustraciones. Una ilustración realmente viene de los dibujos animados, pero ilustra bien la palabra huid. Y después vamos a dar 2 ilustraciones bíblicas que nos van a enseñar muy bien sobre este tema. Ahora, la verdad es que sobre el tiempo que estamos en capítulo 6, hemos hablado de estas cosas, especialmente en las reuniones de Skype o en las reuniones de la iglesia. Entonces voy a estar ilustrando con algunas cosas que hemos hablado. El primer ejemplo que quiero compartir, un hermano me compartió en estas semanas. Un hermano me compartió esta ilustración y me pareció ideal, perfecto. Me dejó en forma visual una ilustración de lo que estamos hablando, que es el mandato, huid de la fornicación. Primer ejemplo. ¿Recuerdan los dibujos animados? El correcamino. El correcamino que anda por el desierto y el coyote siempre le está buscando su destrucción. Y recuerdan que cada vez que viene un peligro, ¿qué hace el correcamino? ¿Recuerdan? Él huye. Y él huye así. Hace pip, pip, ¿no? ¿Recuerdan? Pip, pip. Huye y deja polvo atrás. Desaparece. Solo queda el polvo.
No hay nada de su presencia menos el polvo que quedó atrás. Él desaparece. Y el famoso en el dibujo animado, Wile E. Coyote, queda con el polvo. Siempre queda él perdiendo en la destrucción. ¿Por qué? El correcamino huyó. Hermanos, eso es un dibujo animado. Pero ese dibujo animado ilustra excelentemente esta palabra, huid. Así que acordate del correcamino cuando hay tentación, que solo queda de ti el polvo. El polvo. Ahora, pero hay dos ilustraciones mucho más importantes que encontramos en la palabra de Dios. Una ilustración triste y una ilustración excelente, pero los dos tienen que ver con huir de la fornicación. Vamos a hablar primero del rey David. Seguramente saben a dónde vamos a ir, pero les invito a abrir sus Biblias a 2 Samuel capítulo 11. No voy a leer todo el texto porque es largo, pero vamos a ir dando la historia y creo que vamos a recordar también los detalles. 2 Samuel capítulo 11 y vamos a comenzar en versículo 1. Allí la palabra de Dios dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí encontramos el rey David, un caso de un hombre de Dios que no huyó, un hombre de Dios que no honró a Dios en este caso. Ahora es interesante que él tenía varias oportunidades de huir. Primero dice que era el tiempo, versículo 1, que salen los reyes a la guerra. ¿Qué hacen los reyes en ese tiempo? Salen a la guerra. ¿Qué hizo David? Se quedó en su palacio. Entonces, en primer lugar, David no estaba donde debe haber estado. Debe haber estado en la guerra, pero él estaba en su casa en vez del lugar donde él tenía que estar. Después dice que él un día paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahora, si has visitado a Israel, sabemos dónde han descubierto lo que creemos es el palacio de David. Y la ciudad de David en aquel entonces estaba construido sobre como una colina. Arriba de la colina, no en el tiempo de David, pero en el tiempo de Salomón, arriba de la colina es el monte del templo de hoy, el lugar donde Salomón edificó el templo, el lugar que David compró para hacer sacrificios a Dios. Eso es arriba. Ahora, un poco abajo de los escalones que llegan al monte del templo, está la casa de David, el palacio de David. Las ruinas de ese lugar están allí. Y de allí, toda la ciudad de David en aquel entonces va bajando por una colina. Entonces, es lógico, si David sale a su terrado, él va a poder ver los terrados de toda su ciudad. Y también creemos que si alguien iba a bañarse en aquel entonces con agua tibia o caliente, lo iba a hacer en su techo, en su terrado. Entonces, David tenía que saber el peligro que él estaba tomando paseando por su terrado a la tarde, mirando sobre los techos de todas las casas que estaban alrededor. Después nos dice que estando allí, él vio con sus ojos a una mujer. Eso fue el momento de que huir. Tenía que bajar del terrado, tenía que ir a orar, tenía que borrarse, tenía que huir. ¿Pero qué dice que él hizo? Él no huyó, sino al contrario, dice que él preguntó, versículo 3, preguntó por aquella mujer. Preguntó quién era esa mujer hermosa que yo observé. Y ellos dijeron, es hija de fulano, pero después dijo, es mujer de Urías. Es casada, otra oportunidad de huir. Ella no es para mí, ya tiene su marido. Esto sería un pecado contra Dios. Tenía que haber huido, pero no huyó.
Entonces dice que él envió un mensajero, la tomó, ella vino a él durmió con ella, él pecó. Ahora, David tenía múltiples oportunidades de huir, pero no huyó. Pero no, el pecado no terminó allí, porque al no huir y pecar con la mujer, eso nos llevó, y conocemos la historia de David, a lo que llamamos hoy el efecto dominó, que ese pecado llevó a otro pecado, que llevó a otro pecado, que llevó a otro pecado. Miren más abajo en nuestro texto, en 2 Samuel 11, versículo 14, dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Urías, el marido de Betsabé. David había traído a Urías a hacer todo lo posible para que Urías tuviera relaciones con su esposa, para que Urías creyera que el bebé que iba a tener su esposa fuera de Urías, pero Urías fue muy leal, muy fiel y no lo hizo. Entonces David decidió tomar unas medidas más drásticas. Entonces manda en las manos de su soldado fiel al general y dice en versículo 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. ¿Qué hace David ahora? Asesina a Urías para encubrir su pecado. Claro que no lo hizo personalmente, lo hizo con sus órdenes, pero de todos modos fue un asesinato. Él mató a Urías. El pecado tenía más efecto, tenía que encubrir y mató a Urías. Ahora, habían consecuencias en la vida de David por no huir. Siempre hay. Y eso, hermanos, y especialmente voy a hablar por un momento a varones jóvenes, pero a todos, no nos engañamos, no vamos a creer que todos han sufrido consecuencias por fornicar, pero nosotros no. Las consecuencias del pecado son para todos. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Hay consecuencias. Y en el caso de David habían tremendas consecuencias. En primer lugar, como consecuencia, vemos que Betsabé quedó embarazada. 2 Samuel 11, 5, y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. Claro, ahora David piensa, mi placer, el placer de pecado que disfruté por un momento que nadie va a saber, ahora va a ser descubierto. La mujer está embarazada. Por eso él mató a su marido al final. Ella quedó embarazada. Después nos dice que él sufrió el juicio de Dios. En versículos 9 de capítulo 12 dice así. Porque pues el profeta Natán habla a David de parte de Dios y dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él le mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me despreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios dice, yo le voy a juzgar, y mi juicio contra ti, porque tú mataste a Urías, porque tú tomaste la mujer de otro hombre, porque tú fornicaste y no huiste, entonces no se va a apartar jamás de tu casa la espada. Y él dice que voy a hacer que lo que vos hiciste en secreto, yo voy a hacer algo que está hecho delante de los ojos de todo Israel. Ahora, todo esto ocurrió con el hijo de David, con Absalón, en 2 Samuel 16, versículos 21 y 22.
No vamos a ir a toda la historia, pero David tuvo que huir delante de su hijo Absalón. Y dice que el consejero de Absalón, Ahitofel, dijo a Absalón: llegate a las concubinas de tu padre que él dejó para cuidar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En ese mismo terrado donde David no huyó, Absalón cumplió con esta profecía, el juicio de Dios, delante de los ojos de todo Israel, llegando a todas las concubinas de David en ese momento. Entonces, David sufre las consecuencias de que ya hay un bebé. ¿Qué hago con el bebé? Mató al padre, al marido de Betsabé. Viene el juicio de Dios que David tenía que sufrir por años delante de todo el mundo. Tuve que sufrir, versículo 12, que lo que él hizo en secreto se hizo público, se hizo delante de todos, se hizo no en secreto, sino delante de Israel, a pleno sol, fue cumplido tal cual. En 2 Samuel 12, versículo 18, nos dice que el mismo bebé que había sido resultado de la relación con Betsabé murió. Y dice, al séptimo día murió el niño. Y también los siervos de David, hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? David estaba muy triste, murió el niño, sabía que era consecuencia de su pecado. Entonces, David pecó, Urías murió, pero habían graves consecuencias en la vida de David, en su familia, en todas las cosas. Ahora, vos preguntás, pero David fue conocido como un hombre que tenía el corazón de Dios, fue utilizado grandemente de parte de Dios. Sí, gracias a Dios, gracias por su misericordia, gracias a la gracia de Dios. David se arrepintió. En 2 Samuel 12, 13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. David reconoció su pecado. David se arrepintió de su pecado. Dios le perdonó a David por su pecado. Y por eso David fue utilizado en gran manera más adelante por Dios. Pero hermanos, eso no cambia el hecho de que habían graves consecuencias en la vida de David por causa de no huir. Como él no huyó, murió Urías. Se concibió un bebé que también murió. Betsabé, una mujer, perdió su marido, perdió su bebé. David sufrió terriblemente por su pecado. Absalón pecó contra su padre y deshonró a su padre, deshonró a Dios. Causó muchos problemas en Israel. El reino fue afectado, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque David estaba donde no tenía que estar. Estaba mirando en lo que no tenía que mirar. Y en vez de huir, llevó a cabo su pecado. Hermanos, aprendemos de David que fornicación produce consecuencias. Desobedecer produce consecuencias. No huir produce consecuencias. Entonces, ¿cómo tenemos que responder? Tenemos que huir, así, correr, desaparecer. David es un triste ejemplo de las consecuencias de no huir. Pero vamos ahora a otro ejemplo, que realmente es un ejemplo más positivo, que nos da otras consecuencias por huir. Y eso es la historia de José en Génesis capítulo 39. Y les invito a abrir sus Biblias a Génesis 39, porque también vamos a mirar ese pasaje. Y voy a ir leyendo la historia, haciendo comentario, porque es una historia de varios capítulos de la Biblia. Pero encontramos a José, uno de los hijos de Israel, de Jacob, y fue un hijo que sus hermanos mayores, sus 10 hermanos mayores, lo odiaron.
lo aborrecieron. Él había tenido sueños, él había soñado lo que Dios iba a hacer con él. Fue el hijo favorito de su padre. Entonces recuerden que ellos lo agarraron un día y pensaban matarlo. Y al final decidieron no matarlo y lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, donde encontramos nuestra historia en Génesis 39, porque cuando llegó a Egipto fue vendido al egipcio que se llama Potifar. Ahora, quiero que entendamos, si no conoces bien la historia, que José ha sido odiado, lo han pensado matarlo, sus mismos hermanos le han vendido como un esclavo, ha sido llevado a un país distante, otra cultura, otro idioma, otro todo, y ha sido vendido como un esclavo. Pero Dios no le ha abandonado. Él está en el medio del plan de Dios cuando todo esto está pasando. Entonces, Génesis 39, versículos 1 y 2, 1 a 5, vamos a ver, vemos que Dios estaba bendiciendo a José en el medio de todos estos contratiempos que él estaba viviendo. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Entonces comenzamos nuestra historia en Egipto con José como esclavo, pero bajo la bendición de Dios. Dios bendice a él, bendice a todo lo que él maneja y bendice a Potifar y su casa porque José está trabajando allí. Parece que las cosas dentro de todo están andando bastante bien para José, aunque obviamente está en el trasfondo o en el ambiente de ser un esclavo. Pero ahora entra en el escenario la mujer de Potifar. En versículo 6 nos dice así: y dejó Potifar todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Dice que José fue un muchacho con hermoso semblante y bella presencia. Era muy guapo, era atractivo para una mujer del mundo. Y dice, palabras muy peligrosas, la mujer puso sus ojos en José. Ahora, cuidado con esa frase. ¿Sabe que en mi mismo ministerio en Argentina he escuchado esa frase? Fulano puso sus ojos en Mengano. Ten cuidado con eso. He escuchado un inconverso que puso sus ojos en un miembro de nuestra iglesia. Y el miembro de nuestra iglesia se apartó, se casó con esa persona, quizás en algunos casos demostró realmente quién era. Pero todo comenzó y escuché esas palabras: fulano puso sus ojos en. Nosotros tenemos que tener cuidado en quién ponemos nuestros ojos. Pero también tenemos que tener cuidado en quién pone sus ojos en nosotros. Porque si alguien pone sus ojos en nosotros con el deseo de que cometamos fornicación, tenemos que reconocer que han puesto sus ojos en nosotros y ¿qué tenemos que hacer? Huir. Así que tengamos cuidado con alguien pone sus ojos en nosotros con la intención de fornicación. Ahora, entonces la mujer, después de poner sus ojos en José, dice que ella le hace una propuesta. Ella dice: duerme conmigo, duerme conmigo. Lo vimos ya en versículo 7, que ella puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, duerme conmigo. Ahora, no debemos sacar a José y ponerle aparte y pensar que él fue algún tipo de ángel o algún ser no humano. José fue un hombre.
un hombre joven soltero, un hombre joven soltero como todos nosotros los hombres. Él estaba lejos de su familia, él estaba lejos de su cultura, él estaba lejos de su religión en sí, si podemos decirlo así, su religión formalizada. La mujer dice, duerme conmigo, y la implicación están solos en la casa, nadie va a saber. El amo no va a saber, los otros esclavos no van a saber, solo tú y yo vamos a saber y nosotros no vamos a decir nada a nadie. José podía haber dicho, estoy lejos, estoy solo. Las cosas en mi vida no han salido como yo pensaba, he sido maltratado, Dios me ha dejado acá como un esclavo. José tenía todas las razones humanas para racionalizar este pecado. Podía haber dicho también, esto es la esposa de mi amo, si no lo hago me va a ser problemático. Entonces, quiero que entendamos esto porque hoy en día se presenta a nosotros múltiples oportunidades de fornicar. Si es con personas, si es por pornografía, si es por lo que vemos con los ojos, es tan común y tan aceptado en nuestra cultura que tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber y tenemos que tener cuidado de no racionalizar nuestro pecado. José podía haberlo hecho, pero gracias a Dios no lo hizo. Y dice en versículo 10 que esto no fue una sola vez, sino dice, hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. No fue que ella le dijo una vez, duerme conmigo, él dijo no, y ya se acabó. ¿No? A veces pensamos, ojalá que el pecado fuera así, que resiste una vez y se acabó. No, ella le pidió cada día, día tras día. Y pobre José tenía que entrar en la casa, era su trabajo, fue mandado así como esclavo, tenía que estar expuesto a su tentación diario, cada día continuo. José pudo huir porque él tenía convicciones. Miren lo que dice el pasaje de las convicciones de José, aún estando lejos de casa, lejos de la cultura, en una situación donde nadie iba a saber, pero él huyó porque tenía convicciones. En versículo 8 dice, y él no quiso. Él dijo, no, yo no quiero hacer esto, no quiero pecar. No quiso. Y dice, ¿por qué? Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Él dice, no, porque no puedo, porque soy leal a mi amo. Tú eres la mujer de Potifar. Eso realmente debe ser suficiente, que cuando hay fornicación, hay pecado contra mi cuerpo, hay pecado contra otros. Y José reconoció que esto iba a ser un daño contra Potifar. Le hace recordar a la mujer que era como que ella se había olvidado. Tú eres la mujer de Potifar. Y él sigue en ese versículo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, José está solo, lo puede racionalizar. Está allí en la casa sola con la mujer y él dice, no quiero, sería pecado contra Potifar, tú eres su mujer, no voy a hacer este daño, sería pecar contra Dios y no voy a hacer este gran mal contra Dios. Entonces, era la convicción del pecado que salvó a José. Y en el próximo versículo dice, hablando ella a José cada día y no echándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces lo dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Por su convicción, él huyó. Eso es el ejemplo que tenemos que seguir. Ahora, vamos a parar acá entonces, porque la cultura de aquel entonces vino en contra a José, como muchas veces la cultura de hoy viene en contra a nosotros. Uno piensa, si yo huyo, entonces ya está, voy a estar bien, todo va a salir bien. José puede haber dicho, yo hice lo correcto,
pero habían consecuencias en la vida de José. Y la verdad es que para José, causado por la cultura y las circunstancias de su vida, que las primeras consecuencias de su convicción y huir fueron difíciles. Mire lo que pasó con la mujer, versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sí, ella le acusa a José de hacer lo que ella había querido hacer. Y sigue, dice, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Donde estaban los presos del rey, estuvo allí en la cárcel. Es increíble, ¿no? José respeta tanto a su amo Potifar que no toca a su mujer. Y como consecuencia, ¿qué le pasa? El amo cree a su mujer y pone a José en la cárcel. Y José sufre cárcel por sus convicciones. Él es acusado de algo horrible y está en la cárcel. Entonces, debemos entender aquí, hermanos, que Dios está observando todas las cosas. Hay consecuencias por todas nuestras acciones. A veces la cultura nos castiga por hacer lo correcto. A veces la cultura nos castiga por hacer lo correcto. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. No miro mucha televisión, pero de vez en cuando quiero relajarme un poquito. Y le voy a decir algo. No puedo ver mucha televisión. Un partido de vez en cuando. Muy poquito. ¿Por qué? Porque no hay nada. No hay nada. Es cada vez menos que se puede ver en la televisión. ¿Por qué? Porque la cultura no quiere lo que nosotros queremos. La cultura quiere poner lo que a nosotros nos es prohibido. Entonces, si queremos ser puros y si queremos pensar en lo correcto, cada vez más estamos aislados de la cultura. Estoy andando en el auto y quiero poner la radio, me gusta la música y no encuentro un canal que está hecho para mí. No hay un canal hecho para mí porque yo no tengo una población ya importante en la cultura viene en contra. Hacer lo correcto no significa automáticamente que la vida va a ser más fácil. José hizo lo correcto y su vida se complicó por completo, pero no significa que Dios no estaba cuidando a José y logrando sus propósitos en la vida de José. Entonces José está en la cárcel, pero en versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y no vamos a mirar el resto de la historia, pero creo que todos lo conocemos, que él estaba en la cárcel y después Dios obró de tal manera que al final se encontró delante del faraón, pudo interpretar el sueño del faraón, del gran hambre que venía. Faraón le puso como el segundo en egipcio, solamente bajo faraón. Dios lo utilizó para salvar las vidas de grandes cantidades de personas y quizás más importante, de salvar al pueblo de Israel. Y encontramos en el último capítulo de Génesis que ha fallecido Jacob y los hermanos de José están preocupados por todo lo que ellos le hicieron. Y en Génesis 50, versículo 19 dice, le respondió José a sus hermanos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y los habló al corazón. ¿Qué dice José? Todo lo que ustedes hicieron y realmente todo lo que le pasó, incluyendo lo de Potifar y su esposa, Dios lo utilizó para bien.
Dios lo utilizó para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo utilizó para salvar el pueblo de Israel en un tiempo en el tiempo de hambre, donde no había provisiones para ellos. Entonces, vemos acá que hay consecuencias. Habían consecuencias inmediatas para José, que eran sufrimiento, pero las consecuencias de largo plazo fueron lo más importante. Vemos acá, mucha gente fue salvada. El pueblo de Israel fue salvada. Después, la vida de José fue prosperado. La vida de sus hermanos fue prosperado. Y Dios formó su pueblo en Egipto por más de 400 años. Todo bajo los propósitos y el control de Dios. ¿Por qué? En parte, como parte de toda la historia, porque José tenía convicciones y cuando vino tentación, huyó. Entonces, tenemos 3 ilustraciones. Les recomiendo visualizar y reaccionar como el correcamino. Cuando viene tentación de fornicar, huir y solo dejar tu polvo. Que seas invisible, que desaparecemos. Segundo, no seguimos el ejemplo de David en este caso. Que estemos donde tenemos que estar, que estemos mirando en lo que tenemos que mirar. Y si vemos algo que no debemos ver, huimos, porque las consecuencias son tremendas. Tenemos que creer eso, tenemos que entender eso. El precio de no huir es increíble. Tenemos que huir. Y en tercer lugar, tenemos a José, donde vemos que él tenía todas las razones humanas posibles de no huir, pero él tenía convicciones. No estaba dispuesto a ser desleal a su amo, y menos estaba dispuesto a ser desleal a su Dios. Y por sus convicciones huyó y sufrió a las manos de la cultura. Pero Dios le bendijo y Dios glorificó a sí mismo. Entonces, estas son ilustraciones. ¿Qué es el mandato? Huid, huid. Y quiero darles un par de pasajes que hablan de la misma cosa en el Nuevo Testamento como instrucción de cómo enfrentar la fornicación. Santiago 1, 13 a 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino, y aquí explica el proceso de pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia significa deseos. Uno es tentado cuando de sus propios fuertes deseos es atraído y seducido. Eso es cuando tiene que huir. Pero dice, entonces, las concupiscencias, los fuertes deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuándo debemos cortar este camino que llega a la muerte? En el momento de los deseos, hay que huir. Cuando tenemos que hacer que no conciban, que producen pecado, cuando son deseos, tenemos que huir. Es un proceso. El momento de huir es en el primer momento que tenemos un deseo carnal que no es de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Huir. 1 Corintios 10, 2 en adelante, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida para que podéis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Está diciendo que siempre hay una salida. Dios no nos permite ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Hay una salida, pero esa salida incluye el concepto, el mandato de huir. Tenemos que huir. Entonces, hermanos, el mandato es huir. Las ilustraciones nos enseñan a huir. Estos otros pasajes nos enseñan que tenemos que huir en el momento de huir y que Dios nos da la salida de poder huir. Entonces, hermanos, tenemos que huir. Tenemos que obedecer este mandamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que implementarlo. Hemos hablado de esto muchas veces, pero déjame volver a marcarlo. Tenemos que
prepararnos para la fornicación, para poder huir. Primero, que no estemos solos, que un hombre no esté solo con una mujer que no es su esposa, que novios que no estén solos en la casa, que no estén solos en un departamento, que no estén solos en el auto, que siempre estén en lugares públicos. Pueden estar hablando solos, pueden estar conociéndose mutuamente, pero ¿dónde están visibles a los demás? No se pongan en un lugar de tentación. Evítenlo, que no estén solos. Antes de que vienen las concupiscencias, los deseos, pongan límites para que no estén en esa situación. No hagan como David caminando por el terrado cuando sabes en el terrado que vas a ver cosas que no debes ver. Pongan filtros en tu televisión, filtros en tu compu, filtros en tu teléfono. Se puede poner filtros para que cierto contenido no aparece. Está hecho para que los padres cuiden a sus hijos, pero cuídate a ti mismo. Pongan los filtros cuando estás en frío, cuando estás tranquilo, cuando estás pensando bien y no cuando estás con concupiscencias, con deseos fuertes. Pongan los filtros. Mantengan los celulares y computadores fuera del dormitorio si tenés problema con esto. No necesitas dormir con tu teléfono. Ponga el teléfono en la cocina, ponga el teléfono en el living, deje el teléfono en la oficina cuando vas a la cama. No necesitas dormir con el teléfono. No dejen que sus hijos duermen con sus teléfonos por muchas razones, pero esto es uno. Junten los teléfonos, guárdenlos en un lugar, vayan a dormir tranquilos y vuelvan a eso. No dejen que eso sea una tentación ni a ti ni a sus hijos. Va a haber tentaciones, van a haber deseos. Todos vamos a enfrentar estas cosas. Entonces, seamos como el correcamino. Seamos como José. No seamos como David. Pero que entendamos, hermanos, que siempre hay consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que entender hoy? Tenemos que huir. Tenemos que huir. Bueno, en este párrafo entendemos que el cuerpo importa a Dios. El cuerpo pertenece a Dios. El cuerpo es eterno. Va a estar para siempre. Estos cuerpos van a resucitar. Hemos visto que no se puede dividir en cuerpo y alma, cuerpo y el espíritu. Eres íntegro. Tu cuerpo es parte de quien eres y tenés que honrar y glorificar a Dios con tu cuerpo. Y cuando no lo hacemos, hay consecuencias. Para David las consecuencias fueron horribles. Para José las consecuencias fueron buenas. Pero tenemos que ver que hay consecuencias. Yo he visto en mi ministerio las consecuencias de fornicación. Es triste. Ha alterado la obra de Dios. He visto líderes potenciales, pastores en potencia, que perdieron su posible pastorado por fornicación, por no huir. He visto a pastores que perdieron sus ministerios por no huir. He visto matrimonios destruidos porque alguien no huyó. He visto las vidas de hermanos debilitados día tras día, mes tras mes y año tras año porque no huyeron. He visto a jóvenes que pretendían mucho en la obra del Señor que se quedaron lejos del Señor o quizás se reveló que no fueron creyentes porque no huyeron. Hermanos, es sumamente importante porque Pablo lo repite vez tras vez tras vez porque hay consecuencias en cómo nosotros utilizamos nuestros cuerpos. Y Pablo dice, huid. Es un mandato sencillo. Huid. Tenés que comprometerte con ese mandato. Huid. Obediencia absoluta. Una mentalidad. Mi cuerpo pertenece a Dios. Veremos en el próximo mensaje. Mi cuerpo es el templo de Dios. Mi cuerpo es comprado por Dios. Mi cuerpo es de Dios. Ya es de Dios. Y Pablo nos manda en Romanos 12:1 a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y él dice que eso es tu acción lógica. Debo presentar mi cuerpo a Dios. ¿Por qué? Porque ya pertenece a Dios. Entonces, es una mentalidad que mi cuerpo no es mío, es del Señor. Es para glorificar a Dios, es comprado por Dios, es el templo de Dios, es presentado a Dios. Todo lo que hago con mi cuerpo debe ser para la gloria de Dios. Pero también, hermanos, tenemos que implementar esto. Entonces, ya he hablado, hay que tomar medidas. Tú debes saber cuáles medidas vos tenés que tomar.
Quizás es lo que haces con tu compu, lo que haces con tu teléfono, dónde lo tenés, en cuáles momentos lo tenés. Buscar los lugares, los momentos de tentación y trate de evitarlos, trate de poner trabas, trate de darte rutas de escape cuando llegue el momento de huir, porque Dios quiere que nosotros huimos, es lo que nos ha dicho que tenemos que hacer. El Señor marcó bien la urgencia de este tema. En Mateo 5:29, Él enseñó esto. Dijo así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Después dice lo mismo del brazo. Ahora, el Señor no estaba animando en ninguna manera que nosotros sacamos nuestros ojos o cortamos nuestros brazos. Estaba diciendo que el arrepentimiento a veces requiere medidas drásticas. Entonces, hermano, no quites tu ojo y no cortes tu brazo, pero toma medidas necesarias para darte el camino para huir en el momento que tenés que huir. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El pasaje del Señor no es literal, pero es dramático, es drástico. Entonces, hermano, no llegues a lamentar como David que no huiste, sino llegues a glorificar a Dios porque supiste huir en el momento dentro del plan de Dios como José. Tomad las medidas drásticas que son necesarias y huid de la fornicación. Para evitar las consecuencias, sobre todo para glorificar a Dios. Y las consecuencias en tu vida, si bien no necesariamente serán fáciles porque la cultura viene en contra, pero al final las consecuencias glorificarán a Dios y serán una bendición para tu vida. Entonces, hermanos, ¿qué hagamos? Como el correcamino. Cuando viene la tentación, solo dejamos polvo. Quiero terminar con estas palabras. Quizás estás escuchando este mensaje y no conoces a Cristo como tu Salvador, nunca has confiado en Él como tu Salvador. El párrafo dice que hemos sido comprados por precio. Mi cuerpo pertenece al Señor, ¿por qué? Porque Él me compró. Yo pertenezco a Él. Si no conoces a Cristo como Salvador, no perteneces a Él en ese sentido. Eres su criatura, Él te creó, Él es Dios, pero no lo conoces como tu Salvador. Pero este pasaje nos enseña que Cristo murió por nosotros, Él compró a nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Saben que el Señor Jesucristo dice que somos comprados por precio, que nuestros cuerpos pertenecen al Señor porque Él compró a nosotros, Él murió por nosotros? Y si no conoces a Cristo como Salvador, te hablo a ti. En este momento estás perdido en tus pecados. Naciste en pecado, eres pecador. No podés no pecar, es parte de tu esencia, es quien eres. Todos somos así. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Estás rumbo al infierno por tus pecados. Pero 1 de Pedro dice que Cristo te compró, Él te rescató. ¿Y cómo lo hizo? Como la paga del pecado es la muerte, Cristo murió en tu lugar. Él murió en la cruz y tus pecados fueron cargados sobre Él. Él murió y ahora vos no tenés que morir. No tenés que morir eternamente, no tenés que morir en el infierno, en el juicio de Dios. Entonces, tenés que entender que Cristo compró tu salvación por un precio muy alto. La sangre preciosa de Jesucristo. Cristo, siendo Dios mismo, murió en tu lugar. Si estás escuchando este video, mirando este video, y no conoces a Cristo como Salvador, te animo a venir a Cristo, reconocer que eres pecador, que la paga del pecado es la muerte, que no podés salvar a ti mismo porque no vas a poder dejar de pecar y que necesitas de un Salvador. Reconozca que Cristo pagó tus pecados con su sangre preciosa.
y ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Diga al Señor en tu corazón, yo soy un pecador y necesito de un Salvador. Creo que Jesús pagó la cuenta por mis pecados. Yo confío en Él como mi Salvador. Y Él te salvará. Él te ha comprado. Y Él quiere darte vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje, por este mandato. Ayúdanos, Señor, a nosotros como creyentes a tomarlo muy en serio. Y, Señor, a estar totalmente comprometido con huir de la fornicación y también de tener la sabiduría de implementar las medidas necesarias para siempre saber cuál es el camino de escape para que podamos huir. Ayúdanos, Señor, a aprender de David para no sufrir las consecuencias que él sufrió. Ayúdanos a aprender de José para tener las bendiciones que él disfrutó. Ayúdanos, Señor, a decidir de implementar y de tener victoria sobre este pecado que tanto daño hace en vidas, en familias, en iglesias. Ayúdanos, Señor, a recordar que nuestros cuerpos pertenecen a ti. Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo, pido, Señor, que tú obres en este mismo momento para que ponga su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Es un pasaje muy importante. Espero que ha sido de bendición. Y el próximo mensaje veremos el segundo mandato, que está muy relacionado, pero con otros aspectos muy importantes, que es glorificar a Dios con vuestros cuerpos. Y veremos eso también. Hoy no estaré con ustedes presencialmente. Espero, si Dios quiere, sí estar con ustedes la otra semana, pero les animo a estar, a compartir el uno con otro, ministrar el uno al otro, venir preparado para compartir, y que el Señor les bendiga en esta semana mientras que les servimos al Señor para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.